Me escucharon, ¿verdad? Pura estrategia de venta. No viene en serio. Bueno. Trae los postres, vamos a traer los postres. Allá vamos a traer, no, claro. ¿Ah? Allá me toma el. Ya, no, mejor aquí hay espacio. Sí, solo ponemos las mochilas ahí y no que oculten acá. Clase, lo comemos. También. Puede ser, ¿qué días hace para vender? El cheesecake siempre mantenemos. Lo que es el resto de postres lo hacemos cierta cantidad de días cuando nos encargan. Pero ahorita tenemos, es posible que puedan apartar. ¿Para el jueves o para mañana? ¿Sí? Pero vienen a clase, no es que van a dejar aquí con un montón de postres. Solo que falta es Carly y quién más. Usted, compañera, háganos ahí la consulta de qué quieren ellos. Bien, vamos a empezar. Vamos a clase teórica. Vamos a hablar un poco de este esquema de la planeación estratégica, ¿lo ven? Toda esta parte de la izquierda es el diagnóstico de la planeación. Y cuando yo ya tengo el diagnóstico y tengo claridad en lo que quiero y en lo que tengo, esto es lo que tengo. Y todo esto de aquí es lo que yo quiero o lo que yo deseo. Entonces, elaboro un diagnóstico donde analizo todos estos elementos. El ambiente o el análisis interno, externo y los valores. ¿Okay? Si se fijan, los valores, en vez de estar en esta columna, que es donde siempre los hemos mantenido, ahora están aquí. Pueden estar en ambos sitios. Pero por lo general es la estructura visión, misión, valores. Objetivos, y en este caso están incluidas también las metas, y relacionado con estas las estrategias y las políticas. Entonces, tengo una realidad actual. Vamos a ver aquí. Una realidad actual. Y esa realidad actual es mi diagnóstico. O el diagnóstico de la empresa. ¿Ok? Es toda esta parte izquierda que tenemos aquí. Entonces vamos a incluir elementos como lo son un análisis interno, un análisis externo, unos valores, aunque estos pueden ir en la etapa de la planeación futura. ¿Ok? ¿Por qué pueden ir ahí? Porque ya lo hemos dicho antes, que puede estar, aquí está, ¿eh? Acá, puede estar acá. Entonces tenemos un análisis interno, que es de la propia empresa, y que nace de lo que básicamente es lo que nosotros conocemos como diagnóstico. Ese diagnóstico incluye todos los elementos o áreas que tiene la empresa o microempresa.
Entonces, para el diagnóstico, yo puedo aplicar una serie de técnicas que me ayudan a encuesta, entrevista. Esas son técnicas para recopilar información. Se pueden usar técnicas para recopilar información. De estas, tenemos la encuesta, la entrevista. Esto es más grande. La encuesta, la entrevista, la observación. También hay algo que se llama revisión y análisis documental. Esto es el estudio de todos los documentos que tiene la empresa. ¿Ok? Hola. ¿Cómo está, Anthony? Bienvenido. Ah, no, porque... ¿Ah? Bien, entonces, estas técnicas me ayudan a elaborar el diagnóstico. ¿Ok? Son instrumentos que yo utilizo, yo puedo usarlos todos, los que están aquí. Técnicas, instrumentos, es lo mismo. Usted lo decide como planificador estratégico. También hay otras. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Ese es el FODA. Fortalezas y las debilidades son elementos internos y las oportunidades que voy a poner en amarillo y las amenazas son elementos externos. Ya han hecho FODA, me imagino, en otras clases. Bien. Entonces, el FODA también es una técnica. Otra que se llama CAME. No sé si la han visto. CAME. CAME, así como está aquí. ¿Ves? Luego la vamos a ver. Aquí solo vamos a apuntar de momento el nombre. Que está relacionada con el FODA. Es como una matriz paralela al FODA, pero para elaborar CAME yo primero tengo que elaborar el FODA. En España, al FODA le dicen DAFO. Entonces, usted lo puede escuchar como FODA o como DAFO. Estamos hablando de lo mismo. Bien, vamos a volver a esta presentación. Esto es el análisis interno. Y esto es lo que tiene relación con el análisis interno. Toda la parte de la realidad actual. Eso va a responder a una pregunta que es ¿cómo se encuentra la empresa hoy? ¿Cómo se encuentra la empresa hoy? ¿O cómo está
la empresa hoy? Esa es una pregunta que puede responder el diagnóstico. Otra puede ser, ¿cuál es el estado actual de la empresa? Es la misma pregunta, solo que escrita de diferente manera. ¿Cuál es el estado actual de la empresa? ¿Cómo está la empresa hoy? ¿Cuál es el estado actual? Y para conocer ese estado actual, yo aplico estas técnicas y genero al final un documento. Entonces, al final, tenemos que tener, se va a generar un documento llamado diagnóstico de la empresa. ¿Ok? Eso es como el producto final. Pero previamente yo tengo que decir qué es lo que quiero que lleve ese diagnóstico. Cada diagnóstico de cada empresa es diferente. ¿Ok? Porque las empresas son diferentes. Las empresas son únicas y tienen una realidad que es única. Eso también lo voy a escribir aquí. Cada diagnóstico es diferente. Ya que cada empresa tiene su propia realidad. Las empresas no son iguales, aunque se dediquen a lo mismo, sus realidades son diferentes. Una puede que tenga más capital, otra puede que tenga menos capital, una puede ser más grande, otra más pequeña. Las dos pueden estar ubicadas en el mismo sitio, pero siempre van a ser diferentes, porque obedecen a una realidad diferente de la manera que fueron creadas. Una pudo haber sido creada con un préstamo, otra pudo haber sido creada por inversores, otra pudo haber sido creada mitad préstamos, mitad ahorros. Entonces, siempre las realidades van a ser diferentes. Y dentro de cada empresa pueden haber departamentos o áreas y puede que se dediquen a los mismos, al mismo rubro y los departamentos sean parecidos, pero no los mismos. O puede que sean los mismos, por ejemplo, ventas, administración. Pero el organigrama seguramente comparado de una empresa y otra no va a ser el mismo, aunque se dediquen a lo mismo. ¿Se entiende? Porque eso viene desde la gerencia. Entonces, volviendo a esto, aquí vemos el análisis interno de la empresa. Diagnóstico es lo que acabamos de ver. ¿Qué hay en la empresa? Antes de hacer una planeación, yo tengo que hacer un diagnóstico. Tengo que saber qué hay. No puedo hacer una planeación sin conocer lo que hay en la empresa. Sin informarle a los empleados que vamos a hacer una planeación. Y lo más importante, no solo informarles, involucrarlos. Si usted no involucra a los empleados, la planeación estratégica la puede hacer y puede estar bien, pero va a ser como una planeación estratégica vacía, por decirlo de alguna manera, porque la gente no se va a empapar de esa planeación. Cuando digo esa planeación es que manejen esto de acá. La gente no conoce su visión, no conoce su misión, no conoce sus objetivos, sus metas. Estos últimos es por departamento, ¿verdad? Pero estos dos primeros y estos que pueden estar aquí, visión, misión y valores, y son general de la empresa. Y debería ser una obligación de todos los empleados conocerlo. Ahora, no todos los empleados conocemos eso, ya lo hemos dicho en clase, ¿no? Por ejemplo, yo le he preguntado a usted, ¿en Alero tienen visión, misión? ¿Los conoce? No se lo sabe. ¿Y usted? Vale. Yo tampoco me sé los de la UNA. Lo tenemos, pero no lo sé. ¿Es un error personal? Posiblemente. Ah, ¿sí? Cuando vas a entrar. Ah, pues pero eso está bien. No sabía eso. La cooperativa creo que también Se lo aprenden. tiene que aprender.
Interesante, ¿no? Bueno, se cayó la conexión. Entonces, deberíamos conocerlo. Tal vez en esta clase podemos al final hacer una investigación breve de preguntarle a las personas, ¿dónde trabajan? ¿Su empresa tiene visión y misión? ¿Sí o no? ¿Se lo sabe? ¿Sí o no? Hasta ahí. La mayoría de los negocios que están aquí no tienen una misión y una visión, sino que se fundaron tal vez por una necesidad, otra por un sueño familiar, tener un negocio o emprender. Así es, no tienen esto. Ahora, tenerlo o no tenerlo tampoco define el éxito de la empresa. Hay empresas que no tienen esto y funcionan bien y pueden ser exitosas. Ahora, esto es lo que te da es una claridad de hacia dónde quieres ir, dónde estoy y a dónde quiero ir. ¿Ok? Dónde quiero ir es el futuro. Esto es lo que yo sueño. No sé si voy a alcanzar esas metas. No sé si voy a lograr esos objetivos. Pero yo los escribo hoy. ¿Se entiende? Hoy, que era lo que nosotros mirábamos en aquel dibujo que teníamos aquí. Estoy aquí hoy y aquí quiero llegar. Entonces, hoy estoy aquí. Esto es 2023. Y esto de aquí es 2033. 10 años de planeación estratégica. ¿Ok? Ahora estoy aquí y quiero llegar aquí. Entonces yo empiezo a soñar de cuál es la visión que quiero tener, que quiero que tenga mi empresa en 10 años. ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son esas metas y cuáles son estos objetivos? ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces aquí tenemos la identidad de la empresa. Ya hablamos de que cada empresa tiene su propia realidad. Aquí. Esa identidad es lo que distingue a la empresa. Eso es la identidad. Mi empresa tiene una identidad y es propia. No la comparto con ninguna otra empresa. Yo tengo mi propia identidad, yo tengo mis propias ideas, mis propios valores, ¿okay? Mi propio recurso económico, humano y logístico. Entonces, eso es lo que empieza a marcar la diferencia. Otro elemento es el perfil estratégico de la empresa. Ese perfil estratégico tiene que ver con un análisis interno, buenas, que tiene puntos fuertes y puntos débiles. Entonces lo voy a poner aquí. El perfil estratégico. El perfil estratégico de la empresa. Es un análisis, para recordarlo, interno de los puntos fuertes y de los puntos débiles. ¿En qué técnica hago análisis internos de puntos fuertes y débiles? ¿En qué técnica de las que hemos planteado ahí? Todas estas. ¿En qué técnica? ¿Cuál? ¿En qué técnica de estas que están aquí hacemos un análisis interno y que vea los puntos fuertes y débiles?
De estas que hemos puesto aquí. Punto fuerte, Sí, fortaleza correcto, fortaleza, ¿verdad? y debilidades. Exactamente. Entonces es como la mitad de un FODA. En vez de hacerlo todo, solo abarco estos dos elementos, fortalezas y debilidades. ¿Por qué? Porque son los aspectos internos. Aquí lo menciona. Análisis interno. Entonces, estos elementos pertenecen al análisis interno. Repito, no hago todo el FODA. Utilizo dos elementos del FODA, que son las fortalezas y las debilidades, para hacer un perfil estratégico de la empresa. ¿De acuerdo? Luego tenemos la cadena de valor, los recursos y capacidades y el análisis FODA. Si lo ven, lo pone como un elemento importante dentro del análisis interno. ¿Ok? A pesar de que aquí ya hemos mencionado otras herramientas como la matriz CAME, que luego la veremos, las encuestas, las entrevistas, la observación y la revisión y análisis documental. ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta y una entrevista? ¿Cuál creen que es? Encuestas son, bueno, no sé si es exactamente, pero para mí, una encuesta es más preguntas cerradas. Bueno, depende, ¿verdad? Porque puede ser a preguntas abiertas también, pero es un instrumento y una entrevista pienso que es forma presencial. Bueno, No sé, la verdad. es por ahí. Más ideas. Sí. Sí, pero por ahí es, por ahí es. Para pedir como que un porcentaje más concreto de algo que usted desea saber. Y una entrevista es lo que usted desea saber qué piensa, sí, más a profundo, X persona o X grupo. Ok. Bien, ambas intervenciones son muy buenas y son válidas. Son parecidas, pero no son iguales. La encuesta es como dice Scarlett. Tiene preguntas abiertas y preguntas cerradas. Y se puede aplicar presencial o virtual. Con la pandemia vemos que podemos aplicar encuestas virtuales. Y se hace un análisis estadístico y se llegan a unas conclusiones de esos gráficos y todo eso. Y la entrevista es como un bosquejo en una página con preguntas abiertas. Esa es la gran diferencia. En la entrevista son preguntas abiertas y como dice Lipsy, puede ser a profundidad, muy a profundidad sobre un determinado tema, o puede ser más superficial. Pero solo son preguntas abiertas. Entonces, el análisis de los datos de la entrevista son diferentes. ¿Por qué? Porque usted no hace análisis estadístico, porque solo la gente le está contando cosas. Entonces usted hace lo que hemos visto ayer. ¿Se acuerdan lo de citas textuales? Cuando usted hace un análisis de una entrevista, son con citas textuales. Usted va, cuando va a aplicar la entrevista, usted le pide a la persona que si le deja grabar, porque va a ser difícil grabar y estar pendiente de lo que le voy a preguntar a ella. Entonces yo le digo, ¿me da permiso de grabar la entrevista que le voy a hacer? Voy a usar estos datos de manera anónima y solamente para fines de esta investigación. Y si usted me dice que sí, yo hago la entrevista y grabo. Si me dice que no, yo tengo la opción de hacer la entrevista sin grabar. ¿Qué es lo ideal? Grabar, porque yo estoy centrado en lo que le estoy preguntando. Y yo la estoy viendo a usted y estamos interactuando. Pero es feo estar haciendo una entrevista y que yo esté Copiándolo. copiando lo que usted me dice. Eso no. Entonces yo siempre estoy viendo, conversando. Entonces yo tengo una especie de como bosquejo, como las preguntas definidas de lo que yo le voy a preguntar. Eso se llama entrevista semiestructurada. ¿Okay? Donde usted tiene 10 preguntas que le va a hacer Scarlett o a Marcos o a cualquiera del grupo. Y yo me rijo por esas 10 preguntas. Cuando me responda la 10, ahí se acaba la entrevista. Y hay otro tipo de entrevista que es que yo le empiezo a hacer preguntas y la entrevista me va llevando por ese camino. Y puedo estar 1 hora, 2 horas, 5 horas. Esa es la desventaja de no tener un guión. Eso se llama guión. Si yo tengo un guión, es más fácil
para mí saber cuándo empiezo o dónde empiezo y dónde voy a terminar. Entonces, lo ideal es no estar tomando nota y estar hablando con usted. Es simplemente poner la grabación. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso es escuchar la grabación y transcribir la grabación. Literalmente como la estoy escuchando. Entonces voy pausando y voy transcribiendo. Le doy play. Voy escuchando, pauso y transcribo. O hay programas ya que le transcriben. Se le habla Word y Word le... Buenas, bienvenido. ¿Ok? Usted le habla Word y Word le transcribe. Ahora, eso es ventajoso porque usted avanza, pero tiene la desventaja de que puede que le transcriba cosas que no... Le interprete otras cosas o escuche Word otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, el análisis es, por ejemplo, con citas textuales y voy abriendo comillas y describiendo lo que me dijo Scarlett o Marcos y cierro comillas de cualquier tema. Por ejemplo, les puedo preguntar, ¿qué es para usted la planeación estratégica? Estoy haciendo una entrevista. Y lo que él me cuente, yo luego lo voy a transcribir. Pero lo tengo que transcribir de manera textual. No puedo alterar yo la información. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes ven los periódicos que entrevistan a alguien y lo ponen entre comillas, porque él dijo, o sea, lo que se lee es lo que él dijo literal. No se cambió nada con relación a lo que él dijo. Ahora, yo luego puedo hacer una interpretación de lo que dijo. Eso es otra cosa. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, es diferente el análisis de la encuesta y de la entrevista. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos el análisis de recursos y capacidades, que es con lo que cuenta la empresa. Recordemos que estamos viendo el análisis interno. ¿Qué tenemos? ¿Qué tipo de recursos tenemos? Técnicos, ¿cuántas personas trabajan en mi empresa? Logístico, ¿cuántas motocicletas, cuántos vehículos, cuántas bicicletas, cuántos medios de transporte tenemos? ¿Ok? Económicos, ¿con cuánto dinero contamos para operar en este año? ¿Cuánto dinero vamos a gastar este año? Esos son recursos económicos. Y las capacidades es la capacidad que nosotros tenemos con relación a ofertar un producto o un servicio en un mercado X. ¿Qué capacidad de producción tenemos de, por ejemplo, Marcos, que dice que ellos venden postres? ¿Cuál es su capacidad de producción? Ellos la sabrán. ¿Cómo trabajan ellos? Dice que trabajan por pedidos. Mantienen ciertos, entiendo yo, tipos de postres que son los que más venden y los que más duran, interesante, y los otros los van encargando. ¿Okay? Entonces, eso es cuál es nuestra capacidad. Y el análisis FODA es lo que ya dijimos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta herramienta puede usarse para un análisis interno de la empresa, puede usarse para esta clase. Hagamos un análisis FODA de esta clase. O puedo decir, yo voy a hacer un análisis FODA de mi vida. ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Qué debilidades tengo? ¿Qué amenazas tengo? Hay que tener el pañuelo en la parte donde sí. Vamos a tener, bueno, yo voy a tener un montón de Fortalezas. No, va a tener más fortalezas. Llorar, fortaleza. ¿Ah? Y mi fortaleza es llorar. Llorar. Dormir, Ay, común. una debilidad que después de tanto llorar se convierte en fortaleza. Que comer. Llorar. Bueno, sí. Está bueno eso. Sí, real. Ya después de que uno se cansa de llorar, que ya ha sacado todo, agarra capricho. Por eso es que cuando Se convierte en una fortaleza. va a convertirse en fortaleza. Interesante. Bien, aquí vemos la identidad corporativa. Dice que permite que las empresas puedan transmitir y comunicar de una manera clara sus objetivos, valores y filosofía. ¿Qué objetivos tiene la empresa? ¿Qué valores y cuál es la filosofía?
para diferenciarse de otras organizaciones. Por eso mencionábamos que la identidad era única. Es única para cada empresa, independientemente que se dediquen al mismo rubro. Cada empresa tiene su propia identidad. Y a la hora de establecer la identidad corporativa, hay que considerar tanto factores internos, como la visión, misión y valores, y factores externos, como la creación de marca, ¿ok? Eslogan, identidad gráfica, logotipo, isotipo. Entonces, aquí vemos algunos elementos de la identidad corporativa: visión, lenguaje, misión, comunicación, diseño, logo, la cultura. Esto no sé qué es, si alguien sabe inglés. ¿Ah? Está, behavior. Google Translation. Porque no sé qué es. Lo vamos a traducir, pues. Google Translation. ¿El qué? Behavior, así se dice. Behavior, sí. Significa comportamiento. Comportamiento. Entonces, todos estos elementos son parte de la identidad de la empresa y están muy relacionados con la visión, misión y valores. Aquí tenemos algunos tips para crear un eslogan. Detecta tu ventaja respecto a la competencia. Original y conciso. Haz que la marca suene bien con el eslogan. Ten presente la marca como concepto implícito y resume qué hace la marca. Todos estos elementos me pueden ayudar a redactar un eslogan. Cada empresa puede tener su propio eslogan. ¿Conoces algunos eslogans? ¿El eslogan de la colonia cuál es? Del súper. Se me olvidó. Paga menos. Vale, muy bien. Porque la tonta que intentó me pone me quedo. ¿Cuál es? Pago un millón, peor, más caro. Ah, lo dejo a la inversa. Paga 1 millón, vive peor. Entonces, las empresas pueden tener su propio eslogan, pero hay empresas que no lo tienen. O sea, no es una obligación tener un eslogan, pero sí es algo que te identifica. Algo así como. Hay una que dice la mamalucha. Aprovecho los precios bajos o algo así. Pero eso es como publicidad, pero no es eslogan en sí. Pero la gente lo toma como eslogan. Porque es algo que ya la caracteriza. Como el lema de ellos. Como que lo caracteriza. El lema, el eslogan es un poco parecido. ¿La municipalidad tiene eslogan? Sí. Gestión, trabajo Sí. Gestión, trabajo. y no me acuerdo. Voy a ver. Está chepeando. Sí. Pero eso no son valores, es eslogan. No tiene eslogan. Tenía, Solo pero ahorita lo cambiaron. Entró la nueva. ¿Cuál era el de antes? Mario Fuentes tenía un eslogan. Bien mejor. Ahora, no sé qué, el momento es ahora. ¿Te acuerdan de eso? El momento es ahora y el turismo. Bueno, nosotros siempre es del pueblo y para el Pues pueblo. el momento es que doy. Eso es un eslogan. Del pueblo y para el pueblo. Del pueblo y para el pueblo. Bien, ¿dudas hasta aquí? No, ok, aquí termina la clase. El jueves vamos a comer postres. Va a traer. ¿Cuándo va a venir? ¿Mañana? Se encarga. ¿Van a venir mañana? Bueno, mañana. ¿Qué quiere usted de postre? ¿Hay cheesecake? ¿Qué hay? Cheesecake, pay de limón, frío de chocolate, pay de leche. Solo. Pay de leche. Apunte, pay de leche. ¿Usted, Scarlett? País de leche.